Muy bien, buenos días. El tema que vamos a abordar el día de hoy es algo obligado, en el sentido de que dentro del programa de estudios se dice que en el curso de epistemología y filosofía de la ciencia debe darle un lugar también a la ética en la investigación. Ahora, no queriendo caer, digamos, en repeticiones ni en cuestiones que ustedes definitivamente ya saben, porque hay conductas y comportamientos que no son aceptables en un proceso de investigación, pues, ¿verdad? Ya sea en el trato de los datos, el trato de las personas con las cuales se está trabajando, en fin, hay toda una serie de recomendaciones, pues, de carácter moral en cualquier proceso de investigación. Entonces, no queriendo, digamos, estar en ese campo tan amplio, yo quiero enfocarme el día de hoy en la llamada inteligencia artificial, que creo que es lo que está causando gran revuelo prácticamente en todos lados, ¿verdad? Entonces, por ello es que le hemos titulado a esta exposición Inteligencia Artificial y la ética en el aula. Ahora, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Los dos campos, tanto el de la inteligencia artificial como el de la ética, son campos verdaderamente amplios, ¿verdad? Es decir, con inteligencia artificial vamos desde Siri, por ejemplo, Alexa, pasando por la robótica, por los automóviles autónomos, bueno, y tantas cosas más, ¿verdad? Es decir, es un campo verdaderamente amplio. No nos vamos a meter a todo ello, porque lo que nos interesa aquí es un tipo de inteligencia artificial muy en concreto, la denominada inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Y se le llama así porque precisamente genera, crea, produce elementos tales como video, películas, dibujos, artículos incluso, libros, en fin, es decir, genera y crea. Y esta es la clase de inteligencia artificial en la cual nos vamos definitivamente a enfocar, ¿verdad? Entonces, reducimos el amplio campo de la inteligencia artificial a la de carácter generativo. Y la ética, por supuesto, también es un campo bastante amplio. Ya la historia de la ética, pues, data desde los tiempos de los griegos hasta el día de hoy, ¿verdad? Abarcando cuestiones como la moral tradicional, la moral propia de las diversas profesiones, la bioética. Bueno, es un campo verdaderamente amplio. Entonces, lo que nos va a ayudar a concentrarnos en algo muy concreto es esta expresión, ¿verdad? En el aula. Si lo que realmente está ocurriendo en el aula, lo que puede ocurrir en el aula, es realmente lo que nos interesa al establecer una relación entre la inteligencia artificial generativa y la ética. Entonces, vamos a eso. Comencemos por cuestiones puramente terminológicas, para decirlo en una sola palabra. ¿Qué es la ética? Bueno, la ética es simplemente una de las divisiones de la filosofía. Ya hemos tenido contacto con algunas de las disciplinas propias de la filosofía, pero una de ellas es precisamente la ética, ¿verdad? Y como discurso, como reflexión, tiene un objeto muy concreto. La ética se ocupa de la moral, ¿verdad? Son dos cosas completamente diferentes en el contexto de la filosofía. Es decir, no hay que confundir la ética con la moral, porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Ciertamente, en la vida ordinaria solemos utilizar los dos términos indistintamente, ¿verdad? Decimos que alguien hizo algo en contra de la ética
o que alguien hizo algo en contra de la moral, ¿verdad? Y entonces hay una razón de ser para ese uso indiscriminado de los dos conceptos, porque ética proviene del término ethos, que es griega, esta palabra es griega, y la palabra moral viene de mores, que es una palabra latina, ¿verdad? Y resulta que aunque son términos que pertenecen a lenguas diferentes, significan exactamente la misma cosa. Es decir, ambos términos tienen que ver con la costumbre, ¿verdad? Entonces es perfectamente normal que empleemos las dos palabras para referirnos a lo mismo, ¿verdad? Pero de una manera técnica tenemos que diferenciar la ética de la moral, ¿verdad? Si la ética, filosóficamente hablando, es un discurso, es una reflexión, es una tarea intelectual, ¿verdad?, que tiene como objeto precisamente la moral, ¿verdad? Esa es la idea realmente fundamental desde un punto de vista profesional, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que aclarar también qué es lo que debemos entender por moral, ¿verdad? Y entonces la moral es un sistema de normas. La moral es simple y sencillamente una serie de reglas, un código que establece definitivamente límites a la acción humana, ¿verdad? La acción humana es un fenómeno, como ya lo hemos mencionado en las clases anteriores, tremendamente complejo, ¿verdad? Es decir, de tal modo que hay muchas disciplinas que se ocupan de la acción humana. La economía es una, la historia es otra, la psicología es otra, el derecho es otra disciplina que se ocupa de la acción humana. En fin, lo complejo de la acción ha hecho que surjan toda una serie de disciplinas que se encargan de algún aspecto de la acción humana. Pero la acción humana también tiene, digamos, un aspecto de carácter moral, ¿verdad?, que tiene que ver con lo bueno y con lo malo que hacemos. Y eso está establecido precisamente por ese código, por esa serie de normas que obedecemos, ¿verdad? Ahora, la moral abarca prácticamente la vida entera de los seres humanos. Hay una moral de carácter personal, ¿verdad? Hay una moral de carácter familiar también. Las costumbres de una familia no son necesariamente las de otra familia. Es decir, hay una moral que tiene que ver con las profesiones, como ya decíamos, ¿verdad? Es decir, el médico tiene su código, el abogado tiene el suyo, en fin, ¿verdad? Pero lo que nos interesa realmente es la moral desde el punto de vista de la vida en sociedad, ¿verdad? Eso es definitivamente lo que nos interesa. Porque aquí estamos ante valores que definitivamente compartimos, ¿verdad? Una familia puede considerar valiosa la asistencia a la iglesia, mientras que otra familia cultiva el ateísmo. Pero digamos, el hecho de que tengan estos dos valores opuestos y diferentes no impide la cooperación que se da en el contexto de la vida en sociedad, porque aquí los valores son otros, pues, ¿verdad?, que compartimos todos. Es decir, ya no es un asunto familiar, ya no es un asunto personal, sino es asunto de aquellos comportamientos que contribuyan a mantener la paz, la armonía y la cooperación pacífica en el contexto de la vida en sociedad. Entonces, estamos con que la ética es la parte de la filosofía que se encarga de estudiar la moral, así en términos generales. Ahora bien, ¿qué hacemos, digamos, en un curso de ética? ¿Qué es realmente lo básico, digamos, en un curso de ética? Bueno, lo que hacemos, digamos, en un curso de ética es plantear interrogantes, hacernos preguntas. A veces son preguntas de carácter lógico, a veces son preguntas de carácter epistemológico e incluso preguntas de carácter semántico, ¿verdad? Desde el punto de vista lógico, por ejemplo, nos preguntamos cómo justifico los juicios de valor. Es decir, qué base y qué fundamento se le da a un juicio de valor, ¿verdad?
Sencillamente porque todo juicio necesita ser justificado, ¿verdad? Si yo digo, el carro de fulano de tal está estacionado en el parqueo del CUM, bueno, ¿qué necesitamos realmente para saber si ese juicio es verdadero o no lo es? Bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente salir y verificar con nuestros propios ojos que definitivamente el automóvil se encuentra estacionado en el parqueo. Asunto arreglado. Pero cuando yo digo X es bueno, ¿cómo justifico yo eso? ¿Cuál es el fundamento y la base para que yo pueda sostener que X es bueno? Puede venir alguien más y decir, no, a X es malo. ¿Es posible eso? Por supuesto que es posible. Muchas veces las discusiones entre los seres humanos giran precisamente alrededor de los juicios de valor, ¿verdad? Porque tenemos que justificarlos, tenemos que demostrar que aquello realmente es así o no es así, ¿verdad? Pero también nos preguntamos en qué se fundamenta el deber, ¿verdad? Porque se supone que las normas morales demandan obediencia. Si de nada sirve esa normativa si no nos sentimos obligados a cumplirla. Pero ¿cuál es realmente el fundamento del deber? ¿Por qué debo yo sentirme obligado a obedecer esa norma y a comportarme como la norma dice que yo me debo comportar? Entonces aquí hay diferentes respuestas, no vamos a entrar a eso ahorita, pero hay diferentes respuestas, ¿verdad? Probablemente alguien diga, pues porque yo soy temeroso de Dios, ¿verdad? Entonces ahí está, digamos, la fuerza que el deber tiene ante una creencia, pues, ¿verdad? Otro puede decir, no, yo me siento obligado a cumplir con esta norma porque si no voy a arruinar la convivencia pacífica entre los seres humanos. En fin, hay diversas maneras de justificar el deber, pero esa es una pregunta importante que hay que hacer, digamos, en un curso de ética. Pero a veces las preguntas son de carácter epistemológico, ¿verdad? Es decir, que tiene que ver con el conocimiento, ¿verdad? Entonces, preguntas tales, ¿cómo conocemos el bien y el mal? ¿Cómo adquirimos el saber de carácter moral, ¿verdad? Porque aquí estamos ante un conocimiento muy diferente del conocimiento que obtenemos a través de la ciencia, a través de la experimentación. Es un conocimiento muy diferente, ¿verdad? Entonces sabemos todo lo que tiene que ver con la célula, por los experimentos que se han hecho, las observaciones que se han hecho, pero ¿cómo sé yo que esto es bueno y aquello es malo? Es decir, ¿cómo he adquirido ese conocimiento, ese saber? Porque es obvio que sabemos a estas alturas lo que es el bien y lo que es el mal, las conductas correctas y las conductas que no lo son, eso lo sabemos. Pero ¿cómo hemos llegado a adquirir ese conocimiento? Entonces, son preguntas en este caso de carácter eminentemente epistemológico. Pero también pueden ser preguntas de carácter semántico. Es decir, la semántica es la parte de la lingüística que se ocupa del significado de las palabras, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la palabra bueno? Porque bueno puede significar muchas cosas, ¿verdad? Es decir, cuando yo digo el limón está bueno, no estoy significando lo mismo que cuando digo el cuchillo está bueno y ese comportamiento está bueno. Es decir, la palabra es la misma, pero el sentido que le estamos proporcionando es diferente. Entonces, tenemos que entrar en cuestiones de carácter semántico. ¿Qué sentido tiene decir que una acción es correcta? Es decir, ¿cuál es el significado realmente que le estamos dando al término correcto? Entonces, estas son las cuestiones que se desarrollan, digamos, en un buen curso de ética, para decirlo en una sola palabra. Ahora bien, la moral, como decíamos hace unos momentitos, bueno, es un fenómeno de carácter social. Los filósofos no inventan la moral. Los filósofos se topan con ella. Ahí están las normas, ahí están las reglas que la gente sigue viviendo en
sociedad. Entonces, esto porque la presencia de otros exige límites a la acción humana. Si viviéramos absolutamente solos, es decir, si fuera posible vivir absolutamente solos sin la presencia de nadie, probablemente no nos preguntaríamos nada acerca de nuestra conducta y acerca de nuestro comportamiento, a no ser aquellas cosas que nos podrían afectar de manera directa, ¿verdad? Pero no tendríamos que pensar en nadie más porque estaríamos viviendo en una absoluta y total soledad. Pero es precisamente porque hay otros, porque tenemos una vida en común viviendo en sociedad, que tenemos que ponerle freno, digamos, a nuestro actuar y discriminar entre aquellas acciones que son aceptables y aquellas acciones que definitivamente no lo son, ¿verdad? Ahora, la cuestión es que nos sometemos a estas reglas que son una limitación, porque obviamente es una limitación, ¿verdad? Pero es una limitación que aceptamos de buen gusto por la recompensa que tenemos de vivir en sociedad. Si la vida en sociedad es definitivamente fundamental para nosotros. Fíjense que una de las preguntas que los científicos se han hecho es, después de que tantos tipos de humanoides que vivieron hace cientos de miles de años, ¿por qué desaparecieron todos? ¿Y por qué el Homo sapiens sigue viviendo hasta el día de hoy? Porque hace 300.000, 400.000 años, pues, bueno, el Australopithecus, el Neandertal, en fin, toda una serie, digamos, de homínidos que anduvieron por lo que hoy es Eurasia. Pero todos esos tipos, digamos, desaparecieron. Y la respuesta que los científicos dan a por qué el Homo sapiens continuó y continúa vivo como especie hasta el día de hoy es precisamente por la vida en sociedad. Es decir, se llegó a desarrollar perfectamente la vida en sociedad, que es una vida donde la cooperación definitivamente es realmente fundamental, pues, ¿verdad? Ya solo el desayuno que tomamos hoy por la mañana nos recuerda que muchas personas colaboraron con nosotros, ¿verdad? Es decir, quienes criaron las vacas de donde se obtuvo la leche, quienes la procesaron, quienes la envasaron, quienes sembraron el maíz, digamos, del cereal que comimos, quienes los procesaron, quienes han confeccionado la ropa que usamos, en fin, etcétera. Todo eso es pura cooperación. Sin eso no hubiéramos ido a ninguna parte y no vamos a ir a ningún lado. Y entonces, dados los beneficios que la vida en sociedad nos proporciona, pues estamos dispuestos a ceder, digamos, un poco de nuestro espacio, obedeciendo esas normas y esas reglas para poder facilitar precisamente la vida cooperativa en sociedad. Ahora bien, la cuestión, digamos, es que a lo largo del tiempo las normas morales no han sido las mismas. Es decir, ha habido toda una serie de cambios que se han dado a lo largo del tiempo. Se han planteado y se han vuelto a plantear cambios a los límites de la acción humana, de tal manera que lo que hoy se considera como bueno, probablemente hace 100 años no se consideraba así, y viceversa, pues, ¿verdad? Es decir, algo que era bueno entonces, hoy se considera malo, y podríamos mencionar muchos ejemplos acá. Entonces, las normas morales son definitivamente parte de la cultura, ¿verdad? Y la cultura es todo aquello que es creación humana. La cultura no tiene realmente nada que ver con la naturaleza. Si lo cultural no es natural y lo natural no es cultural, ¿verdad? Es decir, son dos ámbitos rotundamente diferentes y distintos, ¿verdad? Es decir, la naranja es algo natural, pero el jugo de naranja que compramos en el supermercado ya no lo es. Es decir, la cultura, entonces, algunos han dicho que es algo artificial, ¿verdad?
Y por eso también a veces se le desprecia, ¿verdad? Ha habido quienes han despreciado la cultura por considerar algo completamente artificial y que deberíamos de regresar a la vida en la pura naturaleza, pues, ¿verdad? Ha habido movimientos en ese sentido y probablemente los haya todavía el día de hoy. Pero independientemente, digamos, de que nos caiga bien o no nos caiga bien la cultura, pues no tenemos otra manera de vivir los seres humanos, más que inmersos en la cultura, y todas nuestras respuestas definitivamente también son de carácter cultural. No podemos evitar eso. Solo los animales responden de manera directa, digamos, a la naturaleza y también a sus necesidades biológicas. Nosotros los seres humanos no sabemos lo que es eso. No podemos entrar en contacto directo, digamos, con el mundo, con la naturaleza, sino es a través de la cultura, empezando con el lenguaje. Quien habla alemán, italiano, español, es decir, tiene un filtro lingüístico gracias al cual entra en contacto con la naturaleza. Si no tenemos otra forma, no tenemos otro modo. Y por supuesto las normas morales también. Nos guste o no nos guste, tenemos que adaptar nuestro comportamiento a esas normas. Ya profesionales como Sigmund Freud se hicieron cargo de estudiar qué es lo que sucede realmente con el ser humano frente a las normas propias, digamos, de la moral. En su famosa obra El malestar en la cultura, pues Freud establece que la cultura realmente impone límites, la cultura impone prohibiciones, y entonces, aunque las fuerzas biológicas se quieran manifestar, digamos, como la sexualidad, la agresividad, en fin, aunque se quieran manifestar de una manera directa, pues dice Freud, la cultura viene y nos dice, no, eso no se puede. Es decir, eso está prohibido, ¿no? Sin los tabúes de los que hablaba Sigmund Freud. Pero la idea freudiana no es que le demos rienda suelta entonces, digamos, a nuestra naturaleza. No, es decir, la cultura puede causarnos malestar, pero no tenemos de otra para poder tener el carácter humano que definitivamente hemos llegado a tener. Entonces, la conclusión a la que Freud llegó dice, si hay malestar en la cultura, sería peor en la natura. Es decir, no viviríamos en sociedad, viviríamos como animales, pues, ¿verdad? Porque no habría restricciones a nuestra conducta y a nuestro comportamiento de ninguna naturaleza. Entonces, nos guste o no, la cultura definitivamente es lo que ha conducido a los seres humanos a ser lo que son el día de hoy y a lograr lo que se ha logrado hasta el día de hoy. Ahora, 3 momentos quiero señalar aquí, donde ocurrieron cambios tan grandes que la moral definitivamente tuvo que cambiar. El primero de ellos fue el paso de la tribu a la sociedad. Si estos neandertales que anduvieron por Eurasia hace 350,000 años, eran grupitos pequeños, ¿verdad? Hoy se sabe, gracias a las investigaciones arqueológicas y antropológicas, que no pasaba de 20 el número de esas comunidades y de esas tribus, ¿verdad? Y todos eran familia. Entonces, esa vida nómada que duró cientos de miles de años terminó un buen día, ¿verdad?, para dar lugar a la vida sedentaria, ¿verdad? Cuando se descubrió la agricultura y cuando se descubrió el pastoreo, bueno, entonces los seres humanos dejaron de andar de aquí para allá porque tenían el alimento allí brotando de la tierra y tenían carne y pieles allí en los corrales. Entonces comenzó la vida sedentaria, los primeros asentamientos humanos. Y eso pues no solo complicó la vida de los seres humanos, sino que también condujo a una serie de cambios y de transformaciones en la conducta, en el comportamiento de los seres humanos, y las normas que se obedecían hasta entonces dejaron de obedecerse para adoptar nuevos y diferentes comportamientos. Ese fue un momento realmente importante, digamos, en el proceso evolutivo cultural de los seres humanos. Bueno, pero después de vivir de la agricultura
y del pastoreo de animales, bueno, surgió la denominada Revolución Industrial, pues, que como recordaremos, arrancó con la mecanización de los procesos productivos, ¿verdad? Empezando con una hilandera. Bueno, a partir de ahí pues fueron surgiendo muchas máquinas que facilitaron la producción de bienes, y bueno, aquello se volvió completamente diferente y distinto, ¿verdad? Entonces el padre de familia, que antes encontraba dentro de su hogar a los colaboradores para hacer zapatos, para confeccionar ropa, pues bueno, se vio de repente con la posibilidad de no crear un par de zapatos a la semana, sino de crear miles en un día, ¿verdad? Y entonces ya dentro de la familia era difícil encontrar la mano de obra necesaria y suficiente. Tuvo que salir afuera para entrar, digamos, en un convenio, en un contrato con gente desconocida que pudiera venirle a ayudar a su fábrica, a su taller, y entonces todo eso hizo surgir, digamos, nuevas normas de carácter moral, nuevos valores, nuevas relaciones entre los seres humanos. Y entonces este fue un segundo momento en el cual se generaron nuevas normas y nuevas reglas de carácter moral para facilitar la convivencia y la cooperación entre los seres humanos. Pero bueno, después de esto tenemos un tercer momento sumamente importante, ¿verdad? De la red mundial a Silicon Valley. Silicon Valley, como lo recordamos, pues es el asiento de compañías como Google, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, en fin, ¿verdad? Que son generadores de tecnología y que está generando pues grandes desafíos. Y uno de los desafíos es precisamente de carácter moral y del que queremos ocuparnos el día de hoy, ¿verdad? Bueno, entonces la moral ha estado sujeta pues a cambios y a transformaciones. Ahora bien, en el aula, desde siempre, nos han preocupado ciertos comportamientos y ciertas conductas. Por ejemplo, el hacer trampa. Bueno, hacer trampa es simplemente recurrir a medios que suplen conocimientos que no se tienen, pues, ¿verdad? El estudiante que no logró dominar la materia, que no le dedicó tiempo al estudio, pues entonces carece de los conocimientos para enfrentar una prueba, pero entonces el recurso a veces ha sido el hacer trampa de alguna clase, de alguna manera, pues la copia también, es decir, emplear conocimientos que no son de uno, sino que pertenecen a otra persona. Los famosos chivos, ¿verdad? Que son instrumentos de carácter ilícito para enfrentar una prueba porque precisamente le dan una ventaja a quien los usa sobre los demás, ¿verdad? Que se están comportando de manera directa, y sobre todo el plagio, ¿verdad? Que no es otra cosa que un robo de carácter intelectual, pues, ¿verdad? Yo creo que todos recordamos nuestros días de estudiantes en la primaria, incluso en la secundaria, ¿verdad? Hay tantas técnicas que había para hacerse realmente de respuestas a la hora de un examen, ¿verdad? Desde los papelitos enrollados en un lapicero, ¿verdad? Pasando por botellas de agua que tenían atrás de la etiqueta las respuestas, y las anotaciones en las piernas de las chicas, ¿verdad? Entonces, bueno, tantas cuestiones, ¿verdad? Que desde el punto de vista moral plantea la actividad en el aula, pues, ¿verdad? Y a nosotros nos preocupa sobre todo esto último, ¿verdad? La cuestión del plagio, ¿verdad? Y entonces vamos ya entrando directamente a la cuestión relacionada con la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Vamos a hacer clic aquí y vamos a ver dónde está. Aquí estamos. Este es un periódico, obviamente, de Colombia, Medellín, estrictamente hablando,
donde apareció este artículo que dice: alerta en la ciencia, se han retirado más de 16,000 artículos científicos hechos con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿verdad? Errores, imprecisiones aparecidos recientemente en revistas científicas, como una imagen de una rata con un pene gigante u otra de una pierna humana con demasiado hueso, revelan el uso cada vez más extendido de la inteligencia artificial en estas publicaciones en detrimento de su calidad. Si bien los especialistas reconocen el interés de instrumentos como ChatGPT para redactar contenidos, sobre todo en materia de traducción para investigadores cuya lengua materna no es el inglés, las rectificaciones realizadas recientemente por algunas revistas apuntan a prácticas deshonestas. A principios de año, una ilustración de una rata con unos órganos genitales sobredimensionados, muy compartida en redes sociales, llevó al retiro de un estudio publicado en una revista de la editorial universitaria Frontiers, un actor importante en el sector. El mes pasado, otro estudio había retirado tras presentar una imagen de una pierna humana donde había más huesos de lo habitual. Entonces, resulta que esto parece ser verdaderamente escandaloso, pues, ¿verdad? Ahora, obviamente, la utilización de la inteligencia artificial para presentar esa rata, digamos, y la pierna también, a mí me parece una estupidez. Es decir, no es realmente ni plagio, ¿verdad? Es decir, es simplemente algo totalmente estúpido, ¿verdad? Pero digamos, lo que nos queremos preguntar nosotros el día de hoy es si realmente es lícito el uso de la inteligencia artificial, ¿verdad? La mayoría de gente conoce ChatGPT, pero hay muchísimas herramientas de inteligencia artificial, ¿verdad? Sobre todo para uso académico, para uso en el aula, ¿verdad? Entonces, dentro de esa inteligencia artificial generativa, pues como ya mencionamos, el ChatGPT, Copilot también, Hyper y muchos otros, ¿verdad? Ahora, las actitudes suelen ser extremas, ¿verdad? O se ignora rotundamente, o se quiere ignorar la inteligencia artificial, o simple y sencillamente se le utiliza para copiar lo que la inteligencia artificial está diciendo, ¿verdad? Incluso podría haber otra actitud, que sería la de prohibir. Es decir, prohibir rotundamente la utilización de la inteligencia artificial. Ahora, lo que se recomienda, digamos, de parte de algunos, es que se evite el uso superficial de la inteligencia artificial, es decir, simplemente copiar y entregar lo que se ha obtenido, ¿verdad? En este caso, no se está trabajando con la inteligencia artificial, sino se está dejando que ella trabaje por nosotros, lo cual definitivamente no es recomendable. Regularmente entre la gente joven esto es precisamente lo que está ocurriendo, ¿verdad? Como estamos en un proceso experimental, porque en realidad no hay nada escrito al respecto, ¿verdad? Personalmente en el aula yo he tenido que regresar al uso del papel. Sí, porque el uso del papel ya está a un lado desde hace tiempo, pues, ¿verdad? Pero dado el copy-paste, he tenido que regresar al papel. Es decir, que el estudiante no simple y sencillamente copie aquí y pegue allá, sino que se vea obligado a leer, a interpretar y a poner por escrito, digamos, en un documento en papel lo que él considera que es la respuesta correcta. Entonces, se trata de experiencias. Es que no hay nadie que nos diga realmente qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Las instituciones no tienen políticas tampoco, ni normas al respecto. Sí, creo que cada profesor debe ir generando su propia normativa de acuerdo a su curso, porque no hay realmente para dónde. Y en ese proceso
pues probablemente algún día lleguemos a tener algún código, digamos, moral para el uso de la inteligencia artificial generativa en el contexto del aula, pero en estos momentos eso definitivamente no existe, ¿verdad? Entonces debemos usar más bien la inteligencia artificial inspiracionalmente, diría yo, ¿verdad? Es decir, que nos ayude a reflexionar a partir de lo que nos ha concedido para poder crear nuestro propio contenido, ¿verdad? Es decir, ver lo que la inteligencia artificial nos da como un motivo, digamos, para reflexionar por nosotros mismos, para pensar por nosotros mismos y elaborar nuestra propia respuesta, nuestro propio documento, para decirlo en otras palabras. También debería de utilizarse la inteligencia artificial para obtener ideas. Hay que ver el resultado como meras sugerencias, ¿verdad? Y arrancar de ahí, ¿verdad? Es decir, me está dando insinuaciones la inteligencia artificial. Entonces, yo debo aprovechar, digamos, esas insinuaciones para desarrollar mi propio discurso, ¿verdad? Porque, insisto, sobre todo los más jóvenes ven la inteligencia artificial como un sustituto de su propio trabajo, ¿verdad? No tienen que hacer, la inteligencia lo va a hacer todo. No, es decir, así no vamos a ir a ningún lado. Si la formación que ellos van a tener va a ser sumamente deficiente, pues, y entonces debe haber alguna manera, pues, de obligarnos y de obligarlos a ver el resultado de la inteligencia artificial como sugerencias para poder desarrollar el pensamiento propio, ¿verdad? Bueno, también hemos de ver la inteligencia artificial como el permitirnos tener opciones frente a nosotros, posibilidades, digamos, de abordar esto, de abordar lo otro, de reflexionar sobre aquello, en fin. Es decir, verlo realmente como opciones y como posibilidades y optar por alguna o por algunas, pero llevando a cabo un trabajo de carácter personal, ¿verdad? Ahora bien, hemos de empezar entonces por aceptarla, ¿verdad? Todo lo nuevo definitivamente genera sospechas, pero todo se va imponiendo gracias a su utilidad, ¿verdad? Si ustedes recuerdan el caso del primer trasplante de un órgano que se hizo en Sudáfrica, ¿verdad? En ese momento todo el mundo alzó la voz de que eso no debería de hacerse. ¿Cómo es posible, digamos, que el órgano de un hombre vaya a parar al cuerpo de otro hombre? Eso no es posible. Eso solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? Y en la resurrección, ¿qué es lo que va a pasar? En fin, etcétera. Sin embargo, hoy en día pues, son miles de personas alrededor del mundo que están esperando un donante para mejorar su calidad de vida y extender también la posibilidad de vivir. Entonces, se impuso por su practicidad, por su utilidad. Y lo mismo realmente va a ocurrir con la inteligencia artificial. Exactamente lo que pasó con Internet. Exactamente. Es decir, cuando Internet surgió, bueno, sí hubo mucha oposición, ¿verdad? Sobre todo a nivel educativo, ¿verdad? Pero hoy en día las mismas universidades les conceden a su personal y a sus estudiantes Internet gratuitamente, pues, ¿verdad? Es decir, se impuso. Y creo que lo mismo exactamente va a suceder con la inteligencia artificial. Entonces es mejor que tengamos una mentalidad abierta, digamos, de aceptación, ¿verdad? Pero también tenemos la obligación de conocerla, ¿verdad? Es decir, si yo hablo de la inteligencia artificial generativa, pero no la estoy usando, no la estoy explorando, entonces voy a resultar con muchos recelos, con mucha desconfianza por mi propia ignorancia, pues, ¿verdad? Entonces creo que lo mejor que podemos hacer es meternos de cabeza en eso y en nuestro tiempo libre, pues explorar, digamos, estas herramientas generativas de inteligencia artificial, porque para los más jóvenes eso es cuestión de todos los días, es cuestión de todos los días. Y entonces hacemos muy mal con
ponernos al margen, digamos, de la corriente dominante en este sentido. Y hay que explorarla, por supuesto, ¿verdad? Es decir, hay que entrar en ese mundo de recursos, ¿verdad? Donde podemos obtener textos, audio, video, imágenes, en fin, etcétera. Y por supuesto, impulsar también su uso, ¿verdad? Guiando, por supuesto, a los estudiantes en el uso y en el aprovechamiento de estas herramientas, ¿verdad? Creo que es algo que definitivamente tenemos que hacer como docentes, ¿verdad? Empezando, por supuesto, por nosotros mismos y las tareas académicas que tenemos definitivamente que realizar, ¿verdad? Bueno, a continuación voy a presentar un estudio que se realizó de parte de dos profesores universitarios, uno de la Universidad de Noruega y el otro de la Universidad de Turquía. Esta gente lo que hizo fue pedirle a la inteligencia artificial que escribiera 50 artículos. 25 los sometieron después a un instrumento, ya vamos a ver cuál es, y los otros 25 artículos a otro instrumento con el propósito de que detectaran plagio en estos trabajos, ¿verdad? Entonces, el artículo lleva como título algo así como ¿alguna vez te cacharán usando ChatGPT? ¿Verdad? Es decir, repensando la manera de detectar el plagio, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer aparecer acá entonces esto. Aquí estamos. Ahí está el nombre de los dos profesores. Vamos a hollar todo eso. Y vamos a ver. Recuerden que los artículos fueron hechos precisamente por la inteligencia artificial. Y entonces le pidieron a la misma inteligencia artificial que tratara de detectar los niveles de plagio que existían en aquellos trabajos, ¿verdad? Y entonces los resultados andan por aquí, se los voy a mostrar. Vamos a ver. Sí, 25 trabajos se sometieron a la prueba en Turnitin, que creo que es el instrumento más conocido para detectar plagio, pero también está Authenticate, ¿verdad? Que es otro instrumento también muy importante para detectar plagio. Entonces, 25 artículos a cada una de estas plataformas, podríamos llamarles, ¿verdad? Y los resultados, pues fueron los siguientes. Como sabemos, el plagio se detecta poniendo atención a palabras, a frases, ¿verdad? A expresiones que se repiten constante y permanentemente de un trabajo a otro y a otros. Y esta es la manera, digamos, como Turnitin, por ejemplo, pues llega a descubrir el porcentaje de plagio que un trabajo escrito pudiera llegar a tener. Y entonces, aquí está la primera tabla, que es la tabla que tiene que ver con los artículos que se examinaron con Authenticate, ¿verdad? Entonces, 17 trabajos tenían que ver con cursos como materias online, robots, el uso de teléfonos inteligentes, en fin, temas de esa naturaleza. 17 artículos que eran el 68% de los 25 y solo manifestaron menos del 10% de plagio. Luego, 5 artículos que tenían que ver con análisis en las redes sociales, teorías del aprendizaje, en fin, fueron 5, ¿verdad? Que eran el 20% de todos los trabajos. En este 5% se llegó a detectar pues hasta un 20% de plagio. Y finalmente, tres trabajos que tenían que ver con el aprendizaje de parte de las máquinas, la predicción, en fin. Bueno, eran el 12% de la totalidad de los trabajos y aquí se llegó a detectar entre un 20 y un 40%.
Ahora, la razón de ser, y esto lo vamos a ver más claro en la próxima tabla, la razón de ser se debe a la clase de temas sobre los cuales los trabajos fueron escritos. Parece ser como que entre más cercanos estaban los artículos a las ciencias duras, más posibilidad de detectar plagio existía, ¿verdad? Y la razón de ser es que en cuanto a las cuestiones sociales, podemos decir las cosas de mil maneras, de mil maneras. A un migrante se le puede llamar de muchas formas, pues, ¿verdad? De tal modo que no tengo por qué repetir la misma palabra del trabajo que estoy copiando. Entonces, pero en las ciencias duras prácticamente no se puede hacer eso, ¿verdad? O yo hablo de la célula o no puedo llamarle de otro modo, pues, ¿verdad? Se acabó. Bueno, pero la tabla próxima nos dice un poco más de esto, ¿verdad? Esto fue con Turnitin, 12 ensayos que tenían que ver con las culturas en el Medio Oriente y en Sudamérica, cómo se evalúa educativamente, las diferencias de los trabajos en California y en Nueva York, en fin, cuestiones puramente sociales, ¿verdad? Entonces, estos 12 artículos demostraron menos del 10% de plagio. Luego, 6 artículos que eran el 24% de los trabajos, llegaron a manifestar hasta el 20% de plagio. Luego, otros 6, que eran también un 24%, llegaron a manifestar hasta el 40% de plagio. Y finalmente, un único trabajo sobre las leyes de la física, ¿verdad?, llegó a demostrar hasta el 40% de plagio. Entonces, como estaba diciendo hace un momentito, digamos, el secreto aquí es que cuando escribimos un trabajo sobre física, tenemos que emplear los mismos conceptos y los mismos términos que se vienen usando desde hace 300 años, pues. Entonces, o hablo, digamos, de la ley de la conservación de la energía y le llamo así, porque no puedo llamarle de otro modo, pues. No le voy a poner la ley de la conservación del poder, eso no tendría ningún sentido, pues, ¿verdad? O la ley de la preservación, qué sé yo, de las capacidades para empujar algo. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, digamos, el hecho de que los términos de la física sean exactamente los mismos y se repitan constantemente en cualquier trabajo, vino a resultar en un 40% de plagio, pues, cuando en realidad no es así. Y entonces, la idea a la cual llegan estos dos investigadores es que en estos momentos es prácticamente imposible detectar el plagio en cualquier trabajo elaborado con la inteligencia artificial, ¿verdad? Es realmente difícil. Y una de las razones es que lo que la inteligencia artificial generativa nos da es completamente nuevo, rotundamente nuevo, pues, ¿verdad? Hay una herramienta por ahí que le permite a usted crear una canción, ¿verdad? Y yo me puse a crear una, ¿verdad? Puse las palabras y todo, y ahí le pide si quiere rock, si quiere jazz, si quiere una balada, en fin, etcétera. A ver si quiere la voz de una mujer, la voz de un hombre, si quiere que sobresalga el saxofón. Bueno, es decir, usted arma todo eso, pues, ¿verdad? Sin orquesta, sin instrumentos, sin nada, ¿verdad? Entonces, en cuestión de minutos, apareció mi canción, ¿verdad? Entonces, no se me puede acusar de plagio aquí porque esa canción no existía hasta el momento mismo en que yo le pedí a la herramienta que la generara. Es decir, desde ese punto de mira, y ya se trate de un video, ya se trate de un dibujo, ya se trate de una canción, ya se trate de un artículo, pues es algo rotundamente novedoso, que no existía, digamos, hasta el momento en que alguien le pidió a la inteligencia artificial que generara, digamos, ese producto. Entonces, ¿cuál es realmente la cuestión aquí, básicamente? Bueno, vamos a ver. Permítame, a ver si no me pasé uno. Sí. Bueno, voy a hacer alusión aquí a este profesor de Wharton en Pensilvania, ¿verdad?
Él lo que aconseja es que hay que tener en cuenta los límites del chat GPT, sobre todo, ¿verdad? Indicaciones, dice él, de mínimo esfuerzo dan resultados de baja calidad. Hay que perfeccionar las indicaciones, ¿verdad?, para poder llegar a tener buenos resultados. Entre más específico se sea, el resultado va a ser muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces no hay que tener temor de concretar lo más que sea posible lo que queremos realmente que la inteligencia artificial nos proporcione. Ahora, una segunda cuestión es no confíe en nada de lo que dice. Si da un número, si da un hecho, asuma que está equivocada y entonces verifíquelo por otra fuente, ¿verdad? Es decir, usted es responsable de cualquier error, de cualquier omisión proporcionada por la herramienta. Entonces esto funciona mucho mejor en temas que cada uno entiende y que cada uno domina, ¿verdad? Entonces no hay que aceptar simplemente lo que la herramienta nos está diciendo. No hay que ponerlo en tela de juicio y tratar de verificarlo con otras fuentes, ¿verdad? Y hay que recordar que la inteligencia artificial es una herramienta y es necesario reconocer su uso. Entonces lo que él recomienda es incluya un párrafo al final de cualquier tarea que utilice inteligencia artificial y explique por qué usó la inteligencia artificial y qué indicaciones utilizó para obtener los resultados. No hacerlo es una violación de las políticas de honestidad académica. Es decir, aquí la cosa está cambiando de plagio a mentira, ¿verdad? Entonces, si yo entrego un trabajo y digo que no usé la inteligencia artificial, estoy mintiendo, estoy faltando realmente a la moral en el aula, ¿verdad? Sí, porque como dije, el plagio resulta imposible de establecer. Pero entonces la honestidad es importante. Diga usted si utilizó la inteligencia artificial para escribir, digamos, lo que ha escrito, ¿verdad? Y en qué sentido llegó a utilizarla, ¿verdad? Y por supuesto considere cuándo es útil esta herramienta, ¿verdad? No lo utilice si no es apropiado para el caso o para la circunstancia. Voy terminando mi exposición con una propuesta provisional, ¿verdad? Resulta que aunque nos opongamos al uso de la IA, en los Estados Unidos ya se habla de su utilización de parte de estudiantes universitarios hasta en un 49% en el último semestre de 2023, que fue cuando apareció la inteligencia artificial generativa, porque tiene apenas un año de haber aparecido, es algo rotundamente nuevo. Entonces somos la primera generación de docentes que se tiene que enfrentar a un estudiantado equipado con herramientas tecnológicas totalmente nuevas. Es un enorme desafío, definitivamente. Bueno, ¿cuál es la propuesta que quiero dejar aquí ante ustedes? Bueno, en primer lugar, no podemos vivir de espaldas al ancho mundo de las posibilidades de la inteligencia artificial generativa. Creo que es necesario ofrecer capacitación en el uso de la inteligencia artificial generativa tanto a docentes como a alumnos. Tenemos que evitar el uso superficial de ese instrumento y promover definitivamente su uso responsable, ¿verdad? Y entonces, al reconocer el empleo de la inteligencia artificial generativa, tenemos que cambiar realmente el término plagio por el término mentira. Pues no lo sé, ¿verdad? Bueno, muchas gracias.